Buenas tardes a todos los latinoamericanos que nos están viendo desde este lado del Atlántico. Buenas noches a los quienes nos ven desde el otro costado del charco. Y buenos días a quienes nos están viendo desde el costado del otro, un poco más que charco, digamos así, al Océano Pacífico. Este es un nuevo programa de Demoliendo Mitos en la Política Geopolítica, el canal fundado, coordinado por nuestro querido amigo Ezequiel Bisoletti desde Berlín. Y acá les habla Eduardo Bior desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Ezequiel? Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? 9:02 de la noche, hoy un día bastante frío como todos los días. Acá todo muy bien y solamente quería recordar que generamos este espacio como un espacio para las voces críticas en lo geopolítico y en lo geoeconómico, con Fernando como uno de sus protagonistas, perdón, con Eduardo como uno de sus protagonistas, pero también con otros analistas como Fernando Moragón, Adrián Celaya y Javier Martínez, todos los días a las 9 de la noche. Eduardo, ¿qué qué vas a presentar hoy en tu análisis? Es algo nada alegre. Empezamos de buen tono porque le ponemos pila al trabajo, porque queremos que nuestro público tenga la mejor información posible y sobre todo, eh, digamos, puntos de vista críticos que consideren distintos aspectos de cada situación. A todos nos conmovió el viernes a la noche, sábado a la mañana, es la información sobre el salvaje atentado en las afueras de Moscú, en el que hasta el día de la fecha han muerto 149 personas y hay varios cientos de heridos, muchos en peligro de muerte. Es un atentado realizado por un comando, vamos a por ahora a lo evidente, por un comando que entró al centro comercial ubicado en la municipalidad en el ayuntamiento, se diría, de la ciudad de Crocus, en las afueras de Moscú, y tiroteando, mató a una cantidad de gente y luego con bombas incendiarias quemó el edificio y ahí murió otra cantidad de gente. Eh, la mayoría de los ejecutores inmediatos del atentado fue ya detenido por la policía rusa, y los servicios de inteligencia interior de Rusia han detenido a otra cantidad de gente más. Vamos a analizar no tanto el hecho criminal en sí, si bien hay que desbrozar algunas hipótesis y algunas versiones que andan dando vuelta por ahí, sino qué significa esto para el futuro inmediato de las relaciones internacionales, particularmente de las relaciones entre Rusia y sus aliados, es decir, la República Popular de China, la República Islámica de Irán en lo inmediato, hay otros muchos aliados, y los miembros de la Alianza Occidental. Anticipo, lo estoy tomando no tanto por morbo, justamente por eso decidimos de común acuerdo no mostrar un vídeo que ha circulado muchísimo, donde se ve en vivo la ejecución del atentado con toda su carga de violencia y muerte, sino fundamentalmente me interesa el análisis estratégico. ¿Qué fue hasta ahora y qué es a partir de ahora? Esto marca un cambio de época en la confrontación entre el bloque atlántico y el bloque euroasiático. Vos tenés no es un vídeo, sino una Una animación animación. que hizo la televisión rusa explicando el atentado, que creo que puede ser interesante para comenzar. Ahí.
incluso con la hora ahí, 19:50, 7:50 de la noche. Claro, ahí es un croquis, ahí se ve cómo los criminales entran al ayuntamiento, se dirigen al auditorio donde se iba a realizar un concierto, y al mismo tiempo que entran tiroteando, van prendiendo fuego, van prendiendo fuego. Entonces, después fugan del auditorio, se fugan y son localizados ya acercándose a la frontera ucraniana, en la región de Briansk. Eh, eso está en el... ¿Podés retroceder un poquito que Sí, se veía mejor el mapa? No, a a partir ver al mapa, de vamos al sí, mapa. sí, A aquí. ver, Un ahí, seg sí, ahí, a partir de ahí. ahí, páralo ahí. Ahí Sí, se ve. Si ustedes miran, del lado izquierdo está Bielorrusia, si del lado izquierdo de la pantalla. Más al sur está Ucrania, si se venían acercando a Ucrania. Bien, estos son los datos que tenemos hasta ahora. Inmediatamente, si a la mañana siguiente, si fueron detenidos, este, probablemente probablemente durante la detención fueron golpeados. Uno sufrió la mutilación de media oreja. No da la impresión de que haya sido intencional, porque si es intencional, primero que no lo hacen en el momento de la detención, y segundo que eh, no lo hacen de esa manera, se hacen alguna cosa más bárbara. Es decir, ha sido muy probablemente en el forcejeo. Esto lo digo por lo siguiente, porque hay medios en distintas partes, en distintos países occidentales, que están hablando de las bárbaras torturas que la policía y los servicios rusos le infligieron a los detenidos. Este, entendamos la situación emocional también, después de una acción criminal de esas dimensiones. Es decir, aún los más avesados miembros de fuerzas especiales les resulta bastante difícil controlarse. Yo no los disculpo, que deben ser sancionados, pero hasta ahí queda y no se puede hablar propiamente dicho de torturas, sí de exceso en el uso de la fuerza durante la detención. ¿Qué sabemos? Sabemos que eh, eh, es decir, los 4 detenidos primeros, más los que se fueron, el Servicio de Investigación Interno, por la sigla FSB, de Rusia, fue deteniendo en las horas y días posteriores. En este momento son 11 los detenidos. De los 11 detenidos, 10 provienen de Tayikistán. Aclaro, para quien no se ubica mucho, digamos, con la geografía de Asia Central, Tayikistán es una república ex soviética ubicada en el Pamir, en el centro de Asia, con fronteras con Afganistán, con Kirguistán, con Uzbekistán y con Kazajistán. Es una región, es un pueblo musulmán, de ascendentes, con cierto parentesco lejano con los persas, es decir, es indoeuropeo. Y en todas esas repúblicas exsoviéticas, tanto en Tayikistán como en Kirguistán, como en Uzbekistán, ha habido y aparecen cada tanto. Bien, ahí lo estás mostrando, exacto. A ver, despacio. Ahí está Tayikistán. Ahí se puede ver a Tayikistán con frontera también con China. Importante porque también es la frontera con la parte occidental de China, la región de Xinjiang, donde se registra un fuerte movimiento islamista contra el gobierno chino.
Es decir, es una región azotada por el islamismo. Cuidado cuando yo hablo de islamismo, me refiero a las sectas fundamentalistas que desde la década de 1980 han sido adiestradas y organizadas por servicios de inteligencia occidentales. Recordemos que los propios talibanes que ahora gobiernan Afganistán en el origen fueron entrenados por servicios occidentales. Y esos servicios occidentales, según documentó el ex analista del Consejo Nacional de Seguridad, perdón, de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Edward Snowden, que desde 2011 vive refugiado en Rusia. Según documentó este hombre, el Estado Islámico fue originariamente formado y entrenado por el Servicio de Inteligencia Británico, el MI6, y por el Servicio de Inteligencia Israelí Mossad. Es decir, surge además en las prisiones norteamericanas en Irak. De ese Estado Islámico que, como recordarán, en 2014-2015 organizó el llamado Califato Islámico, entre Siria e Irak, conduciendo una guerra absolutamente bárbara, y que recién fue derrotado en el terreno hacia 2019, se desprendió un sector que se autodenominó Estado Islámico en el Jorasán. Jorasán es el nombre histórico, estoy hablando antes de nuestra era, que tenía toda la vasta región de Asia Central, de Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán e incluso el norte de Afganistán. Eso como localización geográfica. Este grupo era todo de allí, fue reclutado en Tayikistán, entró a Rusia, se sabe que entró a Rusia el día 2 de marzo pasado. Después vamos a ir al problema de desde dónde entró, cómo llegó, su reclutamiento y sus lazos y sus redes. Curiosamente, el 8 de marzo, las embajadas de los Estados Unidos y de Gran Bretaña en Moscú dieron una alerta de seguridad contra posibles actos terroristas y aconsejaron a sus ciudadanos permanecer lejos de actividades culturales masivas, como por ejemplo conciertos. Con este dato, ambos gobiernos se defienden diciendo ellos advirtieron al gobierno ruso y el gobierno ruso no les hizo caso. Después vamos a ir también a ese punto. Lo real es que los criminales estaban en Rusia y procuraron salir hacia Ucrania. Esos son los elementos que tenemos. Ahora, se suman otros elementos. ¿Quién era el embajador de Ucrania en Tayikistán? Publicó en febrero en la página web de la embajada un anuncio para reclutar milicianos para Ucrania. Después la embajada lo bajó, ese anuncio, pero hay una cantidad de fuentes de internet en las redes sociales que lo retuvieron. O sea, hubo una actividad directa. No es esta persona, Ezequiel, este es otro. Yo también me confundí al principio cuando lo vi. Perdón, mala mía. De vamos a hablar ahora. Es decir, ese es un elemento que induce a pensar una cercanía con el gobierno ucraniano.
Otro elemento que induce a pensar en una cercanía con el gobierno ucraniano es que los terroristas estaban huyendo hacia Ucrania. Y si huían, como dicen algunos medios occidentales, hacia Bielorrusia, obviamente era también porque pensaban entrar a Ucrania a través de Bielorrusia, porque si no, no se me ocurre que pensaran todavía agregar 200 kilómetros a su fuga para llegar a Polonia. Y eso sería aún peor para la OTAN, si fuera Polonia el destino final de refugio. O sea, está claro que alguna conexión entre los terroristas y, y el gobierno ucraniano existe. Uno de los terroristas está verificado que en los días entre su llegada a Rusia y el atentado viajó a Turquía y volvió. ¿Por qué es importante este dato? Porque Turquía juega un rol muy ambivalente en toda la política, tanto, y además es la bisagra entre el conflicto de Asia Occidental y el conflicto de Ucrania. Es decir, porque está en medio de los dos geográficamente. Es decir, en Asia Occidental, por un lado, Turquía se solidariza, el gobierno turco de Recep Erdogan se solidariza con los palestinos, reclama a Israel que cese los ataques en Gaza, etcétera, pero al mismo tiempo le sigue el gas y el petróleo de Azerbaiyán sigue pasando hacia Israel a través del territorio turco y Turquía gana buen dinero con el peaje que cobra por ese gas y petróleo que pasa hacia Israel y que no se interrumpió en ningún momento ese traspaso. Eso primero. En segundo lugar, Turquía históricamente, hasta muy avanzado el gobierno de Erdogan, es decir, tuvo una relación privilegiada con los Estados Unidos. Sí, de hecho, sigue siendo miembro de la OTAN. Y por lo tanto, sus Fuerzas Armadas y sus servicios de inteligencia estuvieron moldeados y en estrechísima relación con los servicios de inteligencia de la OTAN. Solo que, claro, como en 2016 el gobierno de Barack Obama intentó darle un golpe de Estado a Erdogan instalar en el poder una secta de la hermandad musulmana, es decir, de la ortodoxia musulmana pro-británica. Erdogan hizo una gran purga en aquel momento, limpió completamente el servicio de inteligencia, los servicios de seguridad y las Fuerzas Armadas, metió en prisión a varios miles de personas, mató a unos cuantos también, y ahí conquistó su independencia, es decir, su relativa autonomía, pero siempre tiene un juego ambivalente. Es decir, por un lado restableció las relaciones con Irán. Por el otro lado, es decir, mantiene las relaciones con Estados Unidos y, como hemos dicho, las relaciones con Israel. Durante la guerra de Ucrania, Turquía ha tenido también una política dual. Por un lado, le ha vendido a Ucrania tanto drones como cohetes. Por el otro lado, ha sido garante del Pacto de Estambul para que la salida de trigo ucraniano hacia los mercados, que se acabó a fines de 2022, pero mantiene buenas relaciones con Rusia y Rusia no las rompe, porque es decir, Rusia no se puede permitir perder el acceso al mar Mediterráneo. Entonces, ante el terrorismo islamista es exactamente lo mismo. Por un lado, lo persigue dentro de Turquía,
por el otro lado sirve como corredor para el pasaje, es decir, para el pasaje tanto desde el centro de Asia a través del norte de Irán e Irak hacia Turquía y de ahí hacia Europa o hacia otros destinos, y por otra parte sigue protegiendo a las milicias islamistas que están en territorio sirio, particularmente en la provincia de Idlib, que es una provincia costera de Siria en el norte, en la frontera con, perdón, no es costera, un poco al interior, la costera es Latakia. O sea, al interior, contra la frontera, entre la frontera turca y Siria, que Siria todavía no ha podido reducir. Justamente el jefe de esas milicias islamistas, Mohammad Shashani, está instalado en Turquía desde hace una cantidad de años. Y es el jefe directo directo de este tipo de milicias que vienen tanto del Cáucaso, porque sirven de reclutamiento para las milicias que están en Siria, como de Asia Central. Es decir, hay toda una circulación de grupos terroristas islamistas que se realiza bajo la dirección de Shashani y se ejecuta a través de Turquía, cosa que los servicios de inteligencia turcos saben. O sea, a mí no se me va a ocurrir pensar que Erdogan es tan tonto que va a hacer un atentado contra población civil en Moscú. Pero que ellos sabían que había algo en circulación, van a tener que dar cuentas. Y esta gente, y no es casual, por lo tanto, que esta gente tuviera el camino expedito para entrar en Ucrania. Ahora bien, ahí viene la pregunta. Primero, es decir, obviamente la mayoría de los representantes rusos, de representantes del gobierno ruso, dijeron automáticamente: esta fue Ucrania. Putin no. Putin lo que dijo, y lo repitió todavía ayer lunes, es alguna responsabilidad de Ucrania hay, lo cual es diferente. Y el director de la seguridad interior de FSB dio hoy, ¿cómo se llama este hombre? Alexander Bortnikov, el director. Algunos dio una conferencia de prensa hoy en la que dijo algunas cosas interesantes. Primero, que relaciona este atentado terrorista contra los otros que se estuvieron produciendo, que fueron evitados por los servicios de seguridad rusos. Lo relaciona también contra los ataques al puente de Crimea, o sea, donde pone la responsabilidad ucraniana. Dice: sabemos que Ucrania entrenó a guerrilleros del Medio Oriente, o sea, milicianos del Medio Oriente, y dice finalmente, la cabeza del servicio de inteligencia ucraniano, Kirill Budanov, puede convertirse en un blanco legítimo para Rusia. Y todavía cuando se iba, yo vi el video, uno de los periodistas le pregunta, él le pregunta, ¿por qué Budanov todavía está vivo? Y este hombre le responde: lo mismo me pregunto yo, pero todo puede suceder. Curiosamente, también
también hoy, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, modificó la estructura de la inteligencia ucraniana. Y ahora sí, la foto que íbamos a mostrar. Este hombre es Alexander Litvinenko, que había sido jefe del Servicio Exterior de Inteligencia Exterior de Ucrania, y hoy fue nombrado jefe del Consejo de Seguridad Nacional en lugar de Dmitry Danilov. Danilov es el que salió el sábado a fanfarronear diciendo, a nosotros nos encanta darle regalos a los rusos, les vamos a dar muchos regalos como este. Con lo cual estaba claramente confesando o diciendo que habían sido los servicios ucranianos. Es decir, es muy difícil saber sin más datos cuál es el nivel directo de involucramiento del servicio de inteligencia ucraniano en este hecho. Pero que hay alguna responsabilidad es evidente, por lo menos conocimiento suficiente como para estar en condiciones de preparar la recepción de los criminales. Ahora, ahí empiezan a aparecer algunas preguntas que yo me pregunto a la distancia, que yo me formulo a la distancia y que no son siendo simplemente con experiencia histórica y de análisis político y ya no en base a los datos. ¿Qué nivel de amateurismo pudo haber en este atentado como para que estos personajes huyeran todos juntos en un Renault en un cochecito Renault? Yo vi la foto, que digamos que a duras penas se sostiene en la ciudad, no sé cómo hace para sostenerse en la ruta. Es un modelo viejísimo y sin ninguna potencia, y mucho menos con capacidad de hacer largas distancias sin llenar el tanque. Segundo, si los tipos cometieron un atentado tan bárbaro como este y están huyendo de la policía, de los servicios de seguridad rusos, ¿cómo por qué dejan el coche abandonado en la ruta, en un lugar tan lejano todavía de la frontera ucraniana, con la intención de pasar la frontera ucraniana por tierra? Tercero, si era una célula organizada, ¿por qué le alquilaron todos juntos un apartamento en Moscú a un ciudadano, a un ciudadano de kirguisio, sabiendo que, es decir, hay yo creo que centenares de miles de ciudadanos de Asia Central que están trabajando en Moscú, viviendo y trabajando en Moscú. Pero en este tipo de situaciones, lo mismo que sucedió hace 20 años en los atentados que realizaban los terroristas chechenos, inmediatamente a la población de Moscú le salen sus reflejos antiasiáticos. Es decir, empiezan a mirar a cualquier moreno, a cualquiera de tez oscura, lo empiezan a mirar sospechosamente, e inmediatamente, si hay un apartamento, un barrio donde viven muchos inmigrantes de Asia Central, ahí va a ir la policía. Eso es lo más claro. Entonces, ese es el primer elemento, la primera pregunta que yo me hago, y la quiero dejar aquí.
por ahora. Enseguida voy a recuperar esos elementos. La segunda pregunta que me hago es cuál sería el objetivo político de la inteligencia ucraniana de hacer esto. Es en primer lugar, sí, claramente le dieron una soberana paliza al prestigio de Vladimir Putin, porque 5 días después de haber ganado las elecciones con, con el 87% de los votos, eso a mí tanto no me importa, sino con una participación electoral 10 puntos superior a la de la última elección. Es decir, para mí lo que legitima la elección de Putin de la semana anterior no es tanto el 87% porque él no tenía oposición y siendo presidente del país en época de guerra, es lógico que va a tener el apoyo de la población, del apoyo de los votantes. Pero lo interesante es que tantos se hayan sentido obligados a ir a votar, siendo que el voto no es obligatorio. Y en un país de voto voluntario, que el 77% vaya a votar, es una legitimación enorme para el régimen político. Es decir, a lo que yo atiendo es a la participación electoral, no tanto a la cantidad de votos, a la cantidad de votos que obtuvo la candidatura de Putin. Lo que hacen los ucranianos, si están detrás de esto, pero por lo menos este atentado lo que logra es una mancha enorme para el prestigio de Putin. ¿Por qué? ¿En qué había consistido hasta ahora el arte del liderazgo ruso en esta etapa de la guerra en Ucrania? Es decir, una guerra, recordemos que comenzó hace 10 años con la agresión la agresión ucraniana después del golpe de Estado contra la minoría rusa en el este del país, y que pasa a una fase, bélica abierta con la intervención del ejército ruso el 24 de febrero de 2022, que fue una sorpresa porque rompió el esquema estratégico de las potencias occidentales. O sea, hasta ese momento las potencias occidentales pensaban que sus contrincantes en el bloque euroasiático no se atreverían a pasar una frontera internacional, a entrar en una guerra interestatal. Putin demostró que sí, con lo cual subió la confrontación entre los dos bloques en 2 o 3 escalones. Este atentado la sube en otros 5. ¿Por qué? Porque demuestra que ya no hay más frente, que el frente está en cualquier parte. Es decir, que se puede atacar impunemente a las poblaciones civiles. Yo no hablo, por supuesto, me van a decir, bueno, pero los rusos han bombardeado ciudades ucranianas. Sí, las han bombardeado. Han bombardeado objetivos, o militares o de infraestructuras relevantes para la conducción de la guerra, por ejemplo, el suministro eléctrico. O los ucranianos han tirado cohetes sobre las ciudades rusas del sur, en Belgorod especialmente. Sí, las han tirado. Pero eran disparos aislados, que eran más para aterrorizar que para producir un daño efectivo sobre la población civil. Este atentado ha demostrado que la población civil es un blanco del conflicto. Y ahí pasamos al problema ruso. A mí que me disculpen, pero es decir, porque no soy experto en inteligencia y no soy experto en seguridad, pero
a todas luces es evidente que al servicio de inteligencia interior de Rusia lo agarraron dormido. Es decir, ¿cómo se les pudo pasar tremenda conspiración? Porque por más amateur que haya sido esta operación, y yo no descarto que haya sido amateur, ahora retomo ese hilo, entonces, es una táctica también de actos terroristas para precisamente que no se establezca un hilo firme, un hilo conductor claro y contundente que lleve hasta la conducción política, digamos, que está detrás del atentado terrorista, el contratar, convocar a grupos amateur, sí, grupos que no son profesionales. Cuando tengamos más información vamos a saber qué grado de profesionalidad tenía este grupo, pero por lo menos entre los detenidos hay 2 hermanos mellizos que tienen 20 años. Ahí sí, hay algunos que tienen 51 y 40 y tantos años, donde se puede sospechar que hay más profesionalidad. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que se acabó la guerra suave. Yo lo voy a llamar de esa manera. Es decir, el gobierno y el Estado ruso venían consiguiendo librar la guerra y al mismo tiempo que los rusos se fueran de vacaciones, se fueran a bailar, salieran, visitaran a los amigos, incluso salieran al exterior. O sea, parecía que la guerra, hay una guerra, pero la guerra está allá. Mientras tanto, nosotros seguimos haciendo nuestra vida normal y silvestre, común, lo más común del mundo. Desde el inicio de la guerra desde el inicio de esta fase de la guerra en el 22, ya el filósofo ruso Alexander Dugin viene advirtiendo: esta no es una guerra común entre estados. Es una guerra en la cual se juega la existencia de Rusia. Si Occidente vence, van a fragmentar y quebrar Rusia en distintos pedazos. Por lo tanto, es necesario modificar el modo de vida de la población rusa, que la población rusa se haga consciente de que le va la existencia. Bueno, hasta ahora, el conjunto de la élite, o por lo menos la gran mayoría de la élite política rusa, me consta que no es el caso del jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Nikolai Patrushkin, en que venían tratando de minimizar los cambios que la guerra podía llegar a producir dentro de la vida de la población rusa. Con este atentado se acabó. Y ahora entonces pasamos a lo que realmente me interesa hablar hoy. ¿Qué puede pasar? Para mí es obvio, primero, que va a haber una creciente respuesta rusa sobre la infraestructura de Ucrania. Es decir, yo creo que ahora sí va a haber bombardeos sistemáticos. Yo creo que ahora sí va a haber una destrucción masiva de la infraestructura económica de Ucrania. Pero no solamente eso. De algún modo, es decir, Rusia va a golpear sobre las cabezas del terrorismo islamista y particularmente sobre los financiadores.
O sea que no descarto la posibilidad, primero, de que se vuelva a intensificar la guerra en Siria. Segundo, segundo, la posibilidad de que se produzcan atentados contra cabezas del terrorismo islamista en distintas partes, en distintas partes del mundo, particularmente en Turquía, pero también puede suceder en Europa Occidental. Si de hecho la alarma que ha declarado el gobierno francés contra ataques islamistas tiene que ver con el paralelismo que hay históricamente entre los ataques a Rusia y los ataques a Francia. Es decir, por más de que Francia ha cometido el gravísimo error de mandar tropas a Rusia, es decir, ejército, unidades regulares francesas, alemanas y polacas que llegaron hace 10 días al sur de Kiev, y que no me imagino que se atrevan a entrar en combate, porque entonces ahí la situación sería de máxima. Y además el propio Macron afronta la rebelión del Estado Mayor, que se da cuenta perfectamente que el ejército francés no está en condiciones de librar una lucha a campo traviesa. Es que no está en condiciones, es decir, ningún ejército occidental, ni siquiera el norteamericano, está hoy en condiciones de librar combate a campo traviesa, como sucede en Ucrania. Porque se especializaron desde hace 20 años, desde la reforma de las Fuerzas Armadas norteamericanas en 2002, se especializaron en atacar enemigos débiles, puntuales, de donde iban, mataban, destruían y se retiraban. O guerras como la de Afganistán, que la libraron durante 21 años, 20 años, pero contra un enemigo guerrillero. Es decir, no saben, las generaciones actuales de mandos occidentales no saben dar una batalla en el terreno contra otro ejército. Entonces no me imagino que esos contingentes que están occidentales, que están en Ucrania, se atrevan a atacar. Yo creo, digamos, que se va a producir que la guerra ahora pasa a una etapa de mayor intensidad, de mayor amplitud. Ahora ya va a ser todo el territorio de Ucrania el que va a estar afectado, así como es cualquier parte de Rusia. Rusia va a tener que defenderse de ataques provenientes de Asia Central, porque estos grupos terroristas van a insistir en atacar en distintas partes de Rusia. Esta guerra se va a extender a Asia Occidental, porque en Asia Occidental están tanto unidades militares rusas en Siria y una base naval, como aliados de Rusia y de Irán en toda Asia Occidental. Es decir, no es casual que al mismo tiempo del atentado, el mismo día del atentado en Moscú, la aviación norteamericana y británica haya bombardeado la capital yemení, Sanaa, justo cuando Yemen acaba de hacer un acuerdo de cooperación militar con Rusia. Es decir, estamos marchando hacia una generalización, ampliación y profundización de la guerra de Ucrania. Y bueno, veremos hasta dónde llega y qué sucede. Qué interesante tu análisis, Eduardo.
recapitulo tus conclusiones. Expansión de la guerra en Ucrania con ataques a objetivos no exclusivamente militares. De alguna manera, expansión de la guerra en Rusia también, más allá de los ataques a Belgorod y estas incursiones de rusos de rusos abiertamente nazis, ¿sí? Porque estas milicias de rusos anti-Putin con esvásticas tatuadas en el cuerpo y demás. Y a la vez, reactivación de la guerra en Siria. No solamente en Siria. Siria como uno de los puntos, porque ahí hay unidades militares rusas. Pero yo creo, digamos que marchamos hacia una generalización, a una nueva oleada de lucha contra el terrorismo islamista en distintas partes de amplia que van desde el norte, desde el Sahel, es decir, hasta Asia Central, y donde el terrorismo islamista es nuevamente utilizado como ariete, es decir, por los servicios de inteligencia occidentales. O por lo menos aprovechado, para que nadie me diga que estoy con teorías conspirativas. Desde el punto de vista político lo aprovechan. Yo pienso que debe haber algo más que eso, pero como no lo puedo probar, lo dejo ahí. Y frente a este panorama verdaderamente atemorizante, ¿qué posibilidades de desescalada, resolución de esto, la victoria electoral de Trump? Porque si yo acompaño tu diagnóstico, Eduardo, en poco tiempo más, Ahora que preguntas eso, te doy un detalle. sí. Este complejo, este complejo en la municipalidad de Crocus es propiedad de una familia de la oligarquía rusa, creo que se llaman Agramasov o algo parecido, no quiero cometer errores, pero tienen un detalle, son amigos de Donald Trump. Ajá, buen dato. Ahora, desde hace tiempo vamos presenciando una escalada permanente con roturas de líneas rojas, pero vos acá ya estás presentando un panorama verdaderamente preocupante, porque ya con un atentado en Moscú, el ingreso de el yihadismo islamista, los servicios de inteligencia, la expansión de la guerra en Ucrania y en Rusia, de ahí a una tercera guerra mundial directa, muy poquito. Ya lo viene anunciando Putin en las últimas intervenciones. Estamos a un tris. Y entonces, ¿cuál es la única salida? Estamos a un tris. ¿Cuál es la salida? ¿Trump? ¿O porque esto A ya... ver, Trump tiene otros problemas, ya lo hemos hablado en este espacio, es decir, tiene un enorme problema financiero. Es decir, es el primer gran problema de Trump. Trump no está en condiciones de pagar las costas y las multas que le imponen sus procesos judiciales. Es decir, el otro día estaba con un vencimiento en estos días de 450 millones de dólares. No me acuerdo por cuál de los procesos. Es decir, en ese sentido Trump está paralizado. Si bien tiene una gran convocatoria dentro de Estados Unidos y tiene la mayoría de los votos y de las simpatías, etcétera, es decir, está con las manos bastante atadas por ahora. Veremos si encuentra una salida. O sea, olvidémonos por un momento del horizonte en enero, porque si la elección es en noviembre, el presidente asume en enero. Es decir, faltan millones de años hasta ese momento. Acá yo creo que yo no veo posibilidades de mediación político-diplomática,
No veo quién pudiera mediar entre las partes para separarlos, mucho menos por lo que yo he explicado de Turquía, porque uno podría haberse imaginado que Erdogan ofrezca a Turquía como terreno de negociación entre Occidente y Rusia. Pero en este momento, primero va a tener que darle explicaciones a Rusia de por qué esos chicos pasan tan tranquilos y tan indemnes por territorio turco. Es decir, y nadie los toca. Eso primero. Y que no vuelvan a activarse las hostilidades en el norte de Siria. Porque entonces es decir, la relación entre Putin y Erdogan se va a envenenar bastante. Eso, el primer elemento. Segunda posibilidad, la posibilidad sería de que se acelere ahora, digamos que ya se deshiela la tierra, que se acelere el avance ruso de tal manera que logre infligir una victoria decisiva en el terreno militar al ejército ucraniano y se desmorone el gobierno de Zelensky. Es decir, ya los relevos de los que yo estuve hablando indican que Zelensky no las tiene todas consigo. Es decir, que ha tenido que ajustar tornillos porque hay cosas que evidentemente se le están escapando. Yo no puedo decir si es que Zelensky a lo mejor no estaba interiorizado de este atentado, si Budanov actuó por su cuenta, o si mejor dicho, por cuenta de servicios occidentales, con lo cual es peor todavía para los servicios británicos y norteamericanos. Eso no lo puedo decir, pero es evidente que los cambios que se han producido en esta situación se producen cambios en el Consejo de Seguridad Nacional, y se llama a expertos de un nivel como el Litvinenko, que había dirigido el Servicio de Inteligencia Exterior. Entonces, evidentemente, si estamos hablando de una crisis política. ¿De qué dimensiones? Tampoco lo sé, hasta ahí llego. Si se desmorona, si se produjera una alteración rápida de la relación de fuerzas en el campo de batalla, bueno, ahí estaríamos hablando de otra cosa, porque eso podría darse antes de que se incentive la intervención occidental, la intervención militar occidental en Ucrania, antes de que adquiera un peso militar específico. Hoy no tiene peso militar. Se mandan armamento, mandan municiones, pero las tropas occidentales que están en Ucrania no pueden decidir nada. La tercera alternativa es que todos saquen el pie del acelerador y esto se continúe por largo tiempo a través de una guerra internacional de desgaste. Es decir, que el escenario que yo presenté de una internacionalización y ampliación de la guerra de Ucrania para convertirse en una guerra entre dos bloques mundiales, es decir, que se puede librar en el Sahel, se puede librar en Ucrania o se puede librar en el centro de Asia, se mantenga con un alto grado de violencia, pero sin batallas decisivas durante un tiempo. No es el escenario, es decir, es uno de los escenarios que le puede convenir a los estados mayores occidentales, porque es un escenario que entrampa a Rusia en una guerra en varios frentes a la vez,
durante un largo tiempo. Es decir, y la obliga a dispersar esfuerzos. Pero no es el escenario que ellos necesitarían como para asegurarse ante un eventual triunfo de Trump en las elecciones de noviembre. Es decir, para asegurarse ante un eventual triunfo de Trump en las elecciones de noviembre, ellos necesitan las botas en el barro. Es decir, ellos necesitan crear un casus belli que permita justificar el envío de tropas occidentales en forma masiva a Ucrania, para que un eventual gobierno de Trump no se pueda permitir terminar la guerra inmediatamente. Es decir, una situación como en la que se creó con Vietnam en 1968, cuando Estados Unidos aumentó gigantescamente la intervención militar en Vietnam, y cuando vino el presidente republicano Richard Nixon, se encontró con una guerra que él no hubiera hecho, pero que no podía terminar inmediatamente. Y de hecho, recordemos, a Kissinger le llevó 4 años hasta que pudo negociar con los vietnamitas el retiro de las fuerzas norteamericanas. Es decir, es una de las alternativas. La alternativa de una guerra una guerra híbrida de baja intensidad, distribuida geográficamente desde, por así decirlo, desde el Atlántico hasta el Himalaya y desde Moscú hasta el Océano Índico, es una alternativa también favorable para los occidentales, pero no es el ideal de ellos. Es decir, no les resuelve el problema político interno. Ahora, en este escenario, ¿qué 6 meses por delante para la humanidad? Porque en estos próximos 6 meses, las elecciones en Europa, las elecciones en Estados Unidos, la situación en el frente de batalla en Ucrania, bueno, y Gaza, todos los conflictos cada vez más calientes y, de alguna manera, en un camino hacia definiciones importantes, no necesariamente hacia la resolución, sino hacia cambios de naturaleza, hacia algo distinto y quizás algo peor en los próximos 6 meses. Peor y general. Es decir, la tendencia es a que los distintos conflictos se interconecten y se retroalimenten. Mamita, tremendo el análisis. Eduardo, vamos redondeando la hora de conexión, por eso quiero recordar para la audiencia que por favor nos acompañen con el pulgar arriba, con el like, ya que eso nos ayuda no solo nos ayuda con la difusión, pero también nos ayuda como forma de resistencia a la censura y a la desmonetización. Así que por favor, cliquen el pulgar arriba, cliquen compartir y cliquen la campanita si quieren las notificaciones activadas para que todo lo que vayamos generando aquí en este espacio aparezca en sus ordenadores, computadoras, teléfonos celulares, teléfonos móviles o como los quieran llamar. Y bueno, una vez más recuerdo el fin de este espacio, voces como la de Eduardo con este nivel de análisis. ¿Sí? Esto, si ustedes quieren, bueno, reportes, informes de los conflictos geopolíticos en YouTube, muchísimos. Si quieren análisis con la profundidad del análisis de Eduardo de recién, poquitos lugares, uno de ellos, este de MP Geopolítica. Dicho esto, Eduardo, en tu programa, naturalmente, el cierre en tus labios.
Como siempre, como les digo al final de cada programa, yo no hago el programa para mí. Es decir, lo hago para ustedes y lo hago en diálogo con ustedes y les consta que dentro de lo que me permite mi tiempo, soy muy atento respondiendo todos los mensajes que llegan por los comentarios, incluso los mensajes que me han llegado por ejemplo, por Telegram a @ejbior, igual en X, la antigua Twitter, @ejbior. Yo respondo, quizás no respondo instantáneamente, pero me encanta el diálogo, el intercambio con ustedes y para mí es fundamental para ir formando una esfera de opinión alternativa diferente a la que circula por los medios de la censura. Dicho esto, simplemente me despido, les doy las gracias por estar ahí. Yo sé que son cada vez más y me pone muy contento. También por el esfuerzo que está haciendo Ezequiel para organizar, coordinar y montar esto. Y aguantar las torpezas tecnológicas que tenemos los tres viejos que convocó. Los cuatro, perdón, los cuatro viejos que convocó, yo ya me estaba colocando afuera. Y pronto Eh, alguno más, ¿eh? y pronto alguno más. ¿Tenés algo para traicionar? ¿Algo que puedas contar? Por ahora no quiero porque no quiero un anticipo y va, pero pronto uno o dos analistas más del nivel de ustedes también, Eduardo. Así que Wow, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, va a haber que agregarle días a la semana. Porque si agregas dos más, ya son 6 días. Entonces, vamos a ver, nos vamos a achicar, nos vamos a tener que angostar todos un poco para entrar todos juntos. Queridas eh, espectadoras, queridos espectadores, un fuerte abrazo y nos vemos el martes de la semana que viene.